Bueno, esperamos que un saludo a todos los que nos escuchan y nos siguen en nuestro canal de YouTube. Y este día quería compartir con ustedes una pequeña reflexión de un tema que considero muy importante, que es precisamente sobre... quería hablar un poquito para todos, un poquito, entrar un poquito en lo que es la argumentación lógica, lo que para que todos sepan distinguir, o sea, ampliar su o afilar su discernimiento. Primero que todo me presento para los que no me conocen. Yo soy Horacio Francisco Arganiz Juárez, mi nombre civil, doctorado en Filosofía de la Historia por la UIE, Universidad Internacional Euroamericana, que es un conjunto de universidades, un consorcio de universidades tanto de Europa, o sea, España y Bélgica, etcétera, y Latinoamérica, suscrita a varios ministerios educativos de varios países, apoyada en el convenio Andrés Cabello para validez de estudios por Latinoamérica. Y la licenciatura la tuvimos, mis estudios graduados, en la Facultad de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Coahuila, la UADC, en Literatura y Lengua Española. Y llevo muchas materias como filología, teoría literaria, teoría de investigación literaria, ah, filología, paleografía, latín, griego, en fin, todo lo que es herramientas. Y aparte tuve estudios filosóficos, la filosofía Vedanta por ISKCON, en el grado de Bhakti Shastri, y en el IBCH, el Instituto Bhaktivedanta de Ciencias y Humanidades, Instituto para Estudios superiores en la filosofía Gaudiya Vaishnava Vedanta de la India. Hice el máster allí, con convenio, con validación con el Bhaktivedanta College de Bélgica, en un tratado firmado y todo, expediente con número y todo, de oficio y todo. Bueno, el tema que yo quisiera tocar este día es acerca de un fenómeno para que todos amplíen un poquito su discernimiento. Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, el fundador de Acharya ISKCON, el gran maestro, Acharya Sita maestro que enseña conocimiento perfecto. A través de sus libros, ya que sus libros reflejan aspectos de la época, la cultura que lo rodean. O sea, un autor que escribe siempre va a hablar algo del mundo que lo rodea. Y Srila Prabhupada empezó su misión precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y digamos que después de la Segunda Guerra Mundial, dos fuerzas muy poderosas estaban en una guerra fría, el contexto histórico, que era la gran predicación de los grupos de izquierda, los grupos comunistas, apoyados obviamente principalmente por el gran Imperio Rojo de la Unión de República Soviética, los soviéticos, el cual se desmoronó, se desmanteló solito, se autodestruyó. Fue un total fracaso en 1989 con la queda del muro de Berlín, y aparecieron las famosas Glasnost y Perestroika por el presidente Mikhail Gorbachev. Y después de eso se acabó Rusia. Ahorita en Rusia nadie odian al comunismo. Y toda esa predicación del comunismo y los países que abrazaron esta ideología, la cual pues fue una maquinaria de ingeniería social, de infiltración, de intelectuales, gente muy inteligente, muy buenos retóricos, muy agudos para presentar su ideología, y convencieron a medio mundo, prácticamente todo el mundo, casi en la intelectualidad, a abrazar sus ideales.
Luego, bueno, ahora se ha reagrupado otra vez, ha vuelto otra vez eso con el posmarxismo. Y su principal arma ya no es las revoluciones armadas, sino la revolución cultural, con los grupos llamados ahora progres o woke. Esa es su principal arma, como lo define perfectamente una persona, una ilustre filósofa del posmarxismo, la madre del posmarxismo, que se llama Chantal Mouffe, la esposa de Ernesto Lacroix, en su famoso libro eh, Hegemonía socialista, la radicalización de la democracia, de que ellos ahora la revolución es utilizar a estos grupos de lucha social, como los feminismos, el ecologismo, ¿cómo se llama? Los derechos de los LGTB, el movimiento PETA, de protección de derechos animales, ¿cómo se llama? Los grupos así de ecologistas, etcétera. Los veganos, todos los derechos negros, Black Matter, todos esos grupos, ¿sí? Y ellos, es una ideología así como fue en la época del comunismo clásico, que se dedicaron a hacer así, pues su predicación, ¿verdad? Sus ideas, ellos tienen sus ideales, así, a partir de problemas reales que requieren soluciones de que se está sufriendo, para luego imponer, crear caos en la sociedad, destruir la sociedad y luego crear caos y dominar la sociedad. Una sociedad caótica, con inestabilidad, inestable, obviamente que se vuelve susceptible a ser autodestruida, que es la forma más así. En fin, podemos hablar más la utilización de las fuerzas sociales para lograr eso, ¿no? Cómo han utilizado las fuerzas sociales, todo eso. Bueno, pero independientemente de esto, el tema que yo quiero hablar aquí es que estas personas que manejan estas filosofías, estas ideologías, ellos quieren o utilizan algunos argumentos. Ahorita que estuve yo en el congreso de la Vishwa Hindu Parisha, que es una organización que tiene muchos templos alrededor del mundo y que ellos buscan salvaguardar su cultura espiritual, su cultura religiosa, y tienen templos así para sobre todo en la India y fuera de la India, templos así. Y bueno, independientemente, generalmente, digamos que es muy común que esta asociación religiosa, espiritual, la asocien con los movimientos hindutva, que son movimientos que surgen en la necesidad a fines de 1900, que eso no nada más surgió en India, sino en todo el mundo, cuando estaba el colonialismo eurocéntrico, que honestamente no podemos negar que sí ayudaron en cosas a todas las sociedades. Ese contacto con Occidente rompió algunas cosas como la esclavitud, cosas así, ¿no? Digamos que no eran buenas. Acabó con la monarquía de las diferentes sociedades para establecer, aunque, por ejemplo, uno de los grandes países conquistadores, casi todos los colonialistas conquistadores que conquistaron fueron monarquías, fueron reinos. Tanto así que, por ejemplo, Inglaterra hasta la fecha sigue teniendo reyes, sigue siendo el Reino Unido, y y no ha dejado de ser un reino. También, ¿cómo se llama? Otros países de Europa no han dejado de ser reinos, tienen sus reyes. O sea, solamente países como Estados Unidos no han, nunca tuvieron reyes, sino son países liberales, más liberales. Pero la colonización, o sea, en esa época todas las naciones luchaban por su derecho a ser libres, a no ser sujetas a una explotación. Ese sonido lo podían bajar, por favor, para yo no subirle mucho a mí. Si le pueden bajar el sonido, gracias. Sí. Entonces, por ejemplo, el hecho de que por un justo derecho, cada sociedad quería tener su independencia y tener un país democrático, ¿verdad? Con gobiernos constitucionales, repúblicas constitucionales con derechos y así.
Y para ello hubo muchas personas que murieron dando su vida por esa lucha, por el bien del futuro, de no ser explotados, no ser esclavizados, no ser así. Porque francamente no podemos negar, esta es una ilusión decir que la colonización no trae una gran explotación al pueblo explotado. Entonces, naturalmente, varias sociedades fueron destruidas por la colonización de los imperios. Culturas como la egipcia, la griega, fueron destruidas por la colonización cultural, por ejemplo, del cristianismo y del islam, ¿sí? Aunque el cristianismo lo hizo con una predicación, más que con una... Aunque sí, cuando ya se llevó, ustedes saben la historia, que el imperio romano, se volvió un imperio cristiano, así ya puso como religión cristiana como obligatoria por parte del gobierno. Entonces, eso vino a la destrucción de la cultura previa, la cultura romana y su religión. Lo mismo pasó en Egipto. En Persia destruyeron el zoroastrismo, solo en India sobrevivió los persis. Entonces, sin duda que la colonización trajo algunas cosas buenas, pero también trajo algunas cosas malas. Y es natural que esa fusión de dos culturas dio origen al mestizaje y dio origen a las repúblicas. Y aquí en el caso de México, por ejemplo, es un hecho que es cierto que la reina Isabel y Fray Toribio de Benavente lucharon por los derechos de los indígenas, es un hecho. Es innegable que así fue, pero por otro lado también es innegable, no podemos negar tampoco que ¿cómo se llama? Que sí hubo derechos o sea, sí hubo también que se peleó por los derechos de los indígenas, sí hubo derechos, o sea, la cuestión de Cali le da derechos a los indígenas, es cierto, pero también no podemos negar que hubo abusos también de parte de los conquistadores, mucho abuso. De hecho, el fanatismo de los monjes, como Motolinín Mendieta, de que quemaron la biblioteca de Coyoacán, de los papiros, de los códices náhuatl, y también la quema de don Fray de Landa, ¿no? El padre Landa, que ahí en la cultura maya, que quemó todos muchos fragmentos de la papiros de las bibliotecas y de mucho conocimiento astronómico, matemático, de arquitectura. O sea, hubo fanatismo, así como también los islámicos en Alejandría, el famoso Omar, conquistador ahí, quemó toda la biblioteca de Alejandría. O sea, esa tendencia barbaria, malvada, o sea, no se puede negar. Hay lo que se llama la leyenda negra, que es una que dice que los españoles fueron absolutamente unos barbarosos y los aztecas eran unos santitos. La realidad es que los mexicas, los aztecas, no eran unos santitos. De hecho, ellos también se volvieron emperadores, eran tiranos. Está bien descrito por las cronistas mismo indígenas, los que, ¿verdad? Que los aztecas a los tlaxcaltecas los cazaban como animalitos para el sacrificio. Los iban de cacería de ellos y así lo hacían. También está bien documentado cómo ¿cómo se llama? Que todas las etnias se unieron a los españoles para pelear contra los aztecas, porque era nada más, ahí Teotihuacán tenía como 250,000 habitantes o más, me corregirán los expertos. Pero ¿por qué derrotaron a ellos, los españoles? Porque se le unieron las otras etnias, a otras culturas, se unieron porque estaban hartos del abuso y explotación que hacían los aztecas. Hasta los agarraban como animales para hacer sacrificios. Entonces esa es la realidad, indudablemente la realidad no se puede negar. Ahora, por otro lado, también ¿cómo se llama? Es cierto que no fue o sea, hubo quienes lucharon por sus derechos de los indígenas. En fin, no fue tampoco que todo europeo era un malvado perverso, el indígena era santito, no. Tuvieron pros y contras, ¿no? Entonces,
los pueblos lucharon a fines principio de 1800 hasta fines de 1900 para librarse del yugo del colonialismo y crear, ser repúblicas independientes con sus justos derechos. Es alguna, y las personas que murieron dando su vida por la patria, para crear estas patrias, estas naciones, se sacrificaron para que ahorita en estas naciones, como México, por ejemplo, usted puede libremente aquí no puede ser esclavo, usted llegar aquí tiene libertad de pasar y viajar por el país, siempre que respete la ley, hay garantías para trabajar, para vivir, sin que sea uno, vaya, que le da unos derechos y privilegios por ser un ciudadano que vive de acuerdo a la ley. Entonces, por eso la gente, hay los días festivos que se celebra el Día de la Independencia. En Estados Unidos, por ejemplo, el día 7 de julio, si no me equivoco, cuando se firma la independencia de Estados Unidos, se festeja con gran tesón, y más en Washington. Todo el mundo está feliz porque cantan el himno nacional y así, ¿no? Esto digo, es normal que haya ese sentimiento. Así hay personas que también quieren vivir su identidad nacional, su cultura, su vida. Hay gente que, por ejemplo, ¿qué es lo malo que por ejemplo, los mexicanos, el día de la independencia hacemos una gran fiesta, hay una gran fiesta recordando que se hizo la independencia, cuando fue empezada por el padre Hidalgo, que nunca logró la independencia, el padre Miguel Hidalgo, sino fueron los mismos españoles quienes mataron a Hidalgo, los que dieron la independencia de México. Pero independientemente de eso, todo el mundo se acuerda, ¿verdad?, con mucho precio, porque son personas que lucharon, dieron su vida, pero son héroes, son gente que hizo sacrificio para que pueda vivir la nación en paz. Y que es lo malo que la gente quiera vivir así, eso no es ninguna cosa mala. Ahora, lo que digo es esto por esto, porque en India igual, la India fue un país que fue dominado casi 700 años, bueno, fue en 1900, desde 2013 hasta el 2013 fue invadido y conquistado casi la mitad de la India, fue la mitad, porque no toda fue conquistada por los musulmanes, no es cierto. Los reinos del sur, Orissa, muchos reinos no fueron conquistados, solo fueron conquistados, la conquista más grande ha sido en el 2011, aunque empezó en el 2007 por ahí, ya la conquista fue en el año 1200 con el sultanato Ghauri, que derrotó al último rey de la, ¿cómo se llama?, que venía desde la época de París. Hay una línea de reyes hasta París y Maharaj, ¿sí? Y luego llegaron los musulmanes, conquistaron Delhi, pero hubo muchos reinos que vivieron en alianza y le daban tributo y vivían en paz. Otros se resistieron a darles tributo y tuvieron guerra contra los musulmanes constantes. Algunas ranis o reinas también pelearon, ¿verdad?, contra los musulmanes con su ejército. Y luego los ingleses dominaron y ganaron poder, también los portugueses allí en Goa, y los ingleses acá en, ¿cómo se llama?, casi en toda la India, en la batalla de Plassey, y dominaron la India por 200 años, y los musulmanes dominaron desde el 2007 a 1700, a 500 años más o menos. Bueno, en España también los musulmanes gobernaron casi 700 años, 800 años España. Nada más en el norte de la España, los reinos de Aragón, Castilla, resistieron la invasión, pero casi todos los demás sí. Y ahí está el Cántar del Miocid, el famoso héroe que peleó contra los musulmanes, aunque luego lo traicionaron y tuvo que refugiarse en los reinos de sus amigos, que tenía algunos amigos que sí lo apreciaron, que eran también musulmanes. Pero la historia está de que es normal que la gente recuerde eso, no tiene nada de malo. Entonces, tener un sentido de nacionalidad es normal, y no tiene nada de malo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, sin embargo, las fuerzas de tipo comunista, digamos, luego viene la Segunda Guerra, que querían apoderarse el poder los fascistas del eje, entre ellos, ¿verdad?, Mussolini con Hitler en Europa y acá en el Pacífico, Japón, ¿sí?, que querían dominar completamente el mundo. Y hubo una gran guerra y se unieron para ello, los comunistas soviéticos estaban unidos a los alemanes, pero los alemanes los traicionan y por eso se vuelven contra ellos, los atacan, los traicionan, pero eran aliados, eran también del lado de los nazis ellos, al principio. Entonces luego de eso, que acaba esa guerra, empieza la Guerra Fría, que la primera, de eso algunos historiadores dicen que fue la Tercera Guerra Mundial,
que empieza con la guerra de Corea, a 5 años, 10 años antes, después de la, creo que 10 años, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego de esa guerra estuvieron casi todas las naciones peleando, los mismos aliados peleando contra los chinos y los coreanos del norte, comunistas. Luego viene la guerra de Vietnam, otra guerra también muy fea, muy horrible. Y luego siguen otras guerras como la guerra de Angola, sí, la guerra de guerrillas de toda Latinoamérica, que la CIA, la Central de Inteligencia América, organizaron los grupos de boinas verdes para educar a educar aquí, ¿verdad? A los gobiernos para acabar con el comunismo, la contrarrevolución, etcétera, etcétera. Fue una guerra muy tensa. Y la guerra de los comunistas dejó, por los comunistas murieron más de 120 millones de personas, más que los 90 millones de la Segunda Guerra Mundial. Y dicen los que hacen estadísticas de guerra, que ¿cómo se llama? El arma que más mató gente es la AK-47, ¿no? La Kalashnikov Carbino, algo se llama, ¿no? Fue la que más mató personas, arma que ha matado más personas, más que las bombas atómicas. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque estos grupos han vuelto otra vez, como volvieron, ¿verdad? Después que se reagruparon aquí en Latinoamérica, en el famoso Foro de Sao Paulo. Resulta que reagrupan aquí en Latinoamérica y ya huele esa cosa, perdón, huele un poquito de la estufa de la cocina, algo que pusieron ahí huele muy fuerte. Bueno, entonces sucede que empieza una guerra cultural, el marxismo cultural aplicado, ¿no? A verdad, con las teorías de la escuela de Frankfurt, de su progenie como Michel Foucault y Judith Butler, y toda esa ideología de edad marxista que se llama la ideología de género. Entonces vuelve ahora un ataque más de ellos. Bueno, en India es interesante y en otras partes del mundo estos grupos de posmarxismo se dedican a hacer ataques constantemente contra los grupos como es el Bharatiya Janata Party y digamos algunos grupos afiliados a él como el Sangha, el Swayam Seva, el Sangha Parivar, ¿no? ¿Cómo se llama? Así son grupos, ¿no? Que son grupos que luchan por la identidad de la India, una India hindú, y les llaman supremacistas indios y cosas así. Y es cierto también, innegablemente, que después de años de ser conquistados los hindúes, ¿verdad? De ser invadidos tantas veces, y por los últimos musulmanes en el norte, y luego los ingleses que también los pisotearon, porque sí los pisotearon, sí los explotaron, sí los maltrataron, no es que fueron santitos, porque Gandhi no fue el ícono, así que era el ícono como Don Miguel Hidalgo, aquí es el ícono, es el mito, el personaje mítico de que, ¿me entiendes? Porque fue santito, le dieron la India gratis. No, hubo guerra de guerrillas. Está este famoso Jagadish Chandra Bose, que era compañero de Srila Prabhupada en la Universidad Scottish College, en la universidad donde estudió Prabhupada, y él hizo un ejército de liberación desde Singapur para pelear contra los británicos. Los habían abandonado los japoneses, a la mera hora se les rajaron los dos solitos peleando y fue acabado. Pero hubo insurgencia, guerrilla, todo eso y hubo masacres por parte de los ingleses. De hecho, masacraron en el templo de Amritsar a los Sikhs cuando estaban orando, los masacraron. También hubo así muchas cosas muy feas. No crean que todo fue nada más por pacifismo. Es el mito, ¿verdad? El mito no quiere decir necesariamente que es ficción, como dicen los académicos, sino la forma en que se representa el símbolo que da así. Porque Gandhi nada más fue el mito para decir que fue una revolución pacífica. No, a Gandhi lo metieron a la cárcel, lo agarraron a palazos muchas veces, etcétera. Pero la realidad es que hubo una lucha armada. También, así, ahora estos izquierdistas, con sus grandes ejércitos, los WOC, sus fuerzas armadas, están atacando a la sociedad hindú, también a los grupos hindúes, étnicos hindúes, las religiosas étnicas hindúes, como esta Vishwa Hindu Parishad,
como fundamentalistas, porque en India es cierto que en India después de tantos años, tantos siglos de apareamiento, maltrato, pisotamiento, hay gente que se ha vuelto también radical y por ejemplo van y hacen destrozos, ¿no? Creen que es muy maravilloso que festejaron el Ram Navami matando una colonia de musulmanes y hacen una guerra bárbara, hacen masacres, ¿no? Pero son, o sea, los millones de hindúes no son así, nada más son unos locos, unas personas que usan la religión como pretexto para sacar su ira, su pasión, su odio, su frustración, y ya generalizan a todos y hacen ataques así. Y una palabra muy usada por ellos, los nacionalistas. O sea, primero que todo, ser nacionalista en el buen sentido no es malo. O sea, ¿qué es lo malo? O sea, punto. Que alguien luche por, o sea, tengo orgulloso de tener de tener héroes de la patria, así como todo el país celebra eso. Y además el más nacionalista más grande era los países soviéticos comunistas, son absolutamente nacionalistas, ¿no? Sus fiestas son adorar a los líderes del gobierno y su patria y todo eso. O sea, es una cosa exagerada, son extremistas, son extremistas. Entonces ellos cuando critican hacia a la India, a los hindúes de esa manera, eso es una mera manipulación del lenguaje. Porque qué es lo malo, por ejemplo, que unas personas reconocen el sentirse, se identifican con una cierta nación que ha luchado por sus valores. ¿Qué es lo malo que alguien tenga ese aprecio? No tiene nada de malo. Pero a ellos sí les gusta hacer ese tipo de argumentos tontos, ¿no? Cuando ellos crean sus naciones comunistas, son ultra adoran como dijo Lenin, como las migajas se caigan de nuestra mesa y el Estado, o sea, nuestra nación comunista era su Dios. Ellos eran los dioses. Le hacen culto al líder, no adoran al líder como un dios. Como pasa en la URSS, como pasa en Norcorea. Esa es una mentira absoluta. Luego tienen el descaro de decir que los hindús son nacionalistas. Y luego critican que extremistas por unos locos como si nos ven extremistas del lado de los comunistas. Para los comunistas, los más asesinos son los comunistas de su propio pueblo. Stalin mató a millones de personas así, mandó a la muerte en los gulags, matar a los oponentes políticos, los mataban sin tolerancia alguna. No permitían la crítica al gobierno. Stalin mató a sus propios parientes. Mao mató de hambre millones de chinos por sus políticas económicas maniadas. Mató de hambre a millones de chinos. Este otro, ¿cómo se llama? El Che Guevara era la máquina de matar. Un extremista que hasta esa palabra, la máquina de matar, era una palabra que él usaba. Mató un montón de homosexuales y de gente, mataba a gente con placer. El Che Guevara era una persona. Hay un libro muy bueno, se llama La máquina de matar, Ernesto Che Guevara. O sea, era terrible ese hombre, ¿no? Asesino, cruel. Este otro, ¿cómo se llama? Khrushchev, era también otro asesino en masa, ¿no? O sea, de hecho, los comunistas han matado más personas que los nazis. Y en muchas partes el nazismo está prohibido. Yo realmente no entiendo por qué todavía permiten esas ideologías tan perniciosas a la humanidad. Se puede traer algunas cosas buenas que tienen, como también los nazis tenían algunas ideas buenas, como la seguridad social para todas las personas. Claro que eran nazis, pero sí, eso es todo. O sea, yo me refiero a que esas cosas no se vean que se permitir que existan, que se propaguen, son amenazas a la humanidad. Srila Prabhupada dijo, como filósofo, que si eso gana, se va a acabar la cultura humana. O sea, es terrible lo que hacen esas personas. Entonces no se trata de ser derecha, izquierda, no. Se trata de que son hechos reales. Pero esas personas dicen que eso es propaganda. Le voy a contar una historia, una anécdota. Cómo esa gente está enajenada y vive una realidad alternativa. Viven en un mundo, en otra realidad. Viven en otra realidad, en un mundo alternativo. Ellos viven. No pueden ver la historia. Yo me acuerdo una vez una persona que era ideologizada en una escuela que era antes centro de la Baseleva de Adoctrinación Comunista, una profesora que una vez platicamos que esta persona ahora ya es una devota de Krishna, pero en aquel tiempo una fanática de eso. Y me dijo que si mi primer libro, que se llamaba Vaishnavismo, yo estaba regresando a mis estudios profesionales en ese tiempo, en el 92, ya había caído la Unión Soviética, se había desaparecido. Y ella me dijo que si no lo iba a escribir desde la perspectiva del materialismo histórico de Marx,
Que le dije, ¿para qué, maestra? Mire, el comunismo es una religión secular. Es una religión secular eso, ¿entiendes? O sea, eso no. Además ya ni existe la Unión Soviética, ¿qué no sabe? ¿Y saben qué me dijo? ¿Cómo no? Sí existe, nunca cayó el muro de Berlín, nunca cayó, ya han pasado ¿cuánto? 3 años que había que, no, dice que era propaganda yanqui. No existe el muro de Berlín sigue existiendo. Así me dijo la profesora, o sea, desasociada de la realidad. Como dijo una vez, mamá le platica eso, ya fue a Alemania, estuvo en el muro de Berlín. Dice que se llega y se siente la tristeza, el lugar lleno de tristeza allí. Es terrible, es una atmósfera de tristeza ese lugar. Dice eso, ¿no? Cuando dije eso, tiene lavado el cerebro esa profesora. Sí, no, en serio, pero así ve esta gente así, totalmente cegado esos personajes. O sea, por favor, o sea, personajes, o sea, no están viendo cómo está Norcorea, no están viendo cómo ha ido a Cuba, no están viendo cómo le fue a la URSS. Era una miseria para toda la gente y todavía andan queriendo traer sus paraísos. Creen que es un paraíso el socialismo. O sea, locura. No pueden vivir con la realidad de esas personas. En fin, no quiero decir que por eso la ultraderecha esté bien y que ya tenemos que seguir ideas ultraderechistas. No, no, estoy hablando yo de que tampoco podemos cegarnos con esos grupos fanáticos, ¿no? Ay, ¿cómo atacan la religión? Así es. Bueno, entonces, así que todo eso de decir, así llamar a los grupos religiosos, así que buscan, pues que luchan por su identidad y su cultura de la India, rescatar la cultura de la India, de llamarlos así nacionalistas, supremacistas indios, nazis malvados, extremistas. Ah, sí, hay gente loca como en todos lados, pero la verdad que si hacemos un conteo, la gente hindú, aparte de buenos profesionales, son muy buenos técnicos, muy buenos académicos, y realmente la mayoría de la gente es muy pacífica y tolerante. Es en la India la realidad. El único país que nunca persiguió a los judíos, el único país donde los persas pudieron sobrevivir, el único país donde se ha respetado mucho la diversidad religiosa, hasta que, claro, ahorita ya después de tanto han surgido los grupos, después de tanto pisotamiento, han salido grupos así de gente radical, pero esa es la gente problemática, ¿no? Así que incendia las masas para hacer barbaridades, llegar al vandalismo y así. Pero miren los postmarxistas, vean los destrozos que se hacen cuando esos grupos hacen protestas, destruyendo toda la ciudad, el país les da permiso para que se manifiesten y hacen desastres, o sea, no respetan. Entonces, seamos honestos, o sea, ¿dónde hay más eso? En los grupos, en las ciudades de ese tipo de grupos. Estas cosas dan pena, pero bueno, así está la cosa de este mundo. Espero que esta clase les sirva de información a todos los compañeros que nos escuchan, ¿verdad? Y cuando quieran les presentamos las evidencias, aunque esa gente no acepte evidencias, simplemente entra en el negacionismo. No, es cierto, es mentira, es propaganda ultraderecha, de ultraderecha, un fanático, o como dicen ellos, uno quiere la pureza moral de su sociedad. No, no sean tontos, esos son los que quieren la pureza, hacen esas masacres. Es increíblemente terrible eso. Bueno, vamos a poner aquí, agradecemos su fina atención y algunas preguntas ya que esté ¿cómo se llama? Ya que esté la conferencia, con mucho gusto pueden hacer preguntas en los comentarios, que salga en Face, que salga en, ¿cómo se llama? Aquí en YouTube, con mucho gusto pueden preguntar y estamos para servirles. Espero que les sirva de información a todos. Muchas gracias. Que la pasen muy bien. Gracias.